Muy buenos días, queridos estudiantes. Muy feliz de saludarlos en esta ocasión. Bienvenidos a la clase de psicología, en el cual veremos el tema número 7, que titula Inteligencia emocional. Como podemos ver en la imagen, la inteligencia emocional busca el equilibrio entre lo emocional y lo racional. Citando a Aristóteles, ¿qué nos dice? Que cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Vemos que en este discurso Aristóteles nos plantea el bajo control de impulsos que uno puede llegar a tener, ¿verdad? Ser víctima de nuestras emociones, guardar nuestras emociones, y las cuales repercuten después en nosotros mismos o en terceras personas inocentes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a partir de esa premisa, nosotros vemos la opción adecuada para poder expresar nuestras emociones, expresar también nuestros sentimientos y poder entender las de los demás. Se refieren a lo que es la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es una forma de reconocer y comprender cómo pensamos, sentimos y actuamos. Como podemos ver en esta imagen, inteligencia emocional. Comprender las emociones, utilizar las emociones, es de lo que trata, ¿verdad? Trata también de manejar las emociones, trata de percibir nuestras emociones y las de los demás. Tenemos a un máximo representante de la inteligencia emocional debido a la publicación de su libro y la definición del mismo concepto. Daniel Goleman publicó su libro sobre inteligencia emocional en el año 1995. Él es psicólogo y escritor estadounidense. Daniel Goleman define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarlos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Las personas emocionalmente inteligentes, nos dice Daniel Goleman, son aquellas que expresan, conocen sus emociones, reconocen, valoran las de los demás, son perseverantes, a pesar de las dificultades, poseen autocontrol de sus impulsos, es decir, dominan sus emociones, tienen empatía y comprensión por las necesidades de los otros. Asimismo, son positivos. Componentes de la inteligencia emocional, ¿cuáles son? Autoconocimiento, la motivación, autoestima, pensamiento positivo, control de impulso, autonomía, empatía, solución de conflictos, habilidades de comunicación. Estos son los componentes en los que uno debe trabajar y dominar para poder desarrollar la inteligencia emocional, porque esta es una inteligencia que podemos aprenderla y desarrollarla por medio de distintos ejercicios y siguiendo los componentes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos primeramente autoconocimiento. Nos habla de la aceptación y conocimiento, ¿no? De uno mismo, como veíamos en nuestras primeras clases. Destacábamos la importancia de conocer nuestras fortalezas como también nuestras debilidades.
Las debilidades no deben quedarse en la lista de debilidades, ¿no? Son fortalezas a potenciar, porque nosotros debemos trabajar en esas debilidades. No es porque, yo te presento esa debilidad, se va a quedar en esa lista para siempre. No, más bien son las que nosotros debemos convertirlas en fortalezas, trabajar en nuestras debilidades para poder crecer emocionalmente, ¿no? La motivación. La motivación puede ser interna como externa. La motivación interna en nuestra etapa de niñez necesita de la motivación externa, la cual es proveída por nuestros padres, fundamentalmente, los cuales nos enseñan a seguir pasos para conseguir nuestros objetivos, los cuales cuando seamos adultos van a ser parte de lo que es nuestra motivación interna. Autoestima. Autoestima implica valorarse a uno mismo, valorarse de manera positiva. Es decir, pensar. Este ejercicio es bastante efectivo, ¿no? El que les voy a decir a continuación. Pensar siempre que hay mejores personas que nosotros como peores personas que nosotros, pero como nosotros no, y eso es lo que nos hace especiales y es la manera de valorarnos positivamente a cada uno de nosotros. Pensamiento positivo. Tenemos el ejemplo de esta película, que es En busca de la felicidad, en el cual se ven distintos de los componentes que ya hemos nombrado, como también se ve involucrado el pensamiento positivo. Porque al personaje principal le ocurren bastantes circunstancias dificultosas en las cuales ve dificultad para poder cumplir sus objetivos, pero él mantiene el optimismo, el pensamiento positivo para alcanzar su meta y plantea distintos objetivos, ¿no? Como vemos en el concepto, nos dice que pensamiento positivo es la capacidad de elegir ver el vaso medio lleno pese a las dificultades. Muy bien, uno no puede estar positivo ante una circunstancia negativa sin implicarse, sin colaborar, ¿verdad? Eso nos dice que nosotros debemos implicarnos para hacer frente a dichas dificultades, ¿no? Apoyándonos en el pensamiento positivo. Control de impulso. Podemos ver a Hades acá, que tiene un control de impulsos en el cual se calma, ¿verdad? Porque estaba a punto de explotar, pero posteriormente los controla. Bueno, nos dice que los controles de impulso no quiere decir que nos debamos reprimir nuestras emociones, ¿no? Sino que las debemos ajustar, modular, es decir, es el momento adecuado para que yo me exprese, o voy a herir a otras personas, o me voy a lastimar a mí mismo, ¿verdad? Entonces, recapacito, me doy un tiempo, como por ejemplo las ruletas que ustedes han realizado, ¿verdad? En sus trabajos, aprovechando felicitarles por el trabajo que ustedes han realizado. No olviden utilizar su ruleta, no solamente es por nota, ¿no? Es algo que les va a servir a ustedes bastante.
Bien, en la ruleta ustedes planteaban distintas formas de controlar los impulsos, ¿verdad? Decían algunos escuchar música, contar hasta 10, disculparme si es que yo he fallado, ¿verdad? Bien, autonomía. La autonomía nos habla de independencia, las cuales nos permiten experimentar y equivocarnos. Por ejemplo, ¿no? Cuando lavamos los platos, ayudamos en casa, nosotros buscamos autonomía, pero estas actividades asimismo nos permiten experimentar y también equivocarnos, ¿verdad? Para prepararnos para nuestra vida adulta, lo cual nos favorece también a formar nuestro criterio. ¿Qué implica tener una casa? ¿Qué implica lavar la ropa, ordenarla, ¿verdad? Ese punto es al que se refiere la autonomía. Formar nuestro criterio por medio de distintas actividades que nos permitan experimentar y equivocarnos. Por ejemplo, las actividades del hogar, ¿no? Empatía. En cuanto a la empatía, nos dice que es la capacidad para entender emociones y sentimientos de las demás personas. Si yo cuento con empatía, voy a poder escuchar y ayudar a esa persona que tal vez está afligida o pasando por algún mal momento, ¿verdad? Lo cual no implica que si la persona está llorando, yo también me voy a poner a llorar a su lado. Más bien yo debo ser un pilar de fortaleza y mostrarme dispuesto o dispuesta a escuchar la situación que lo tiene afligida a esa persona. Solución de conflictos. Para la solución de conflictos hay tres pilares fundamentales. Está la escucha, la comunicación y el respeto, como podemos ver en esta imagen. El diálogo basado en sólidas leyes morales facilita la solución de conflictos y favorece el respeto de la vida, de toda vida humana, Juan Pablo II. Como podemos ver, acá él piensa en un color rojo, ella en un color amarillo, y es lo que explica lo que es la diferencia de pensamientos, ¿no? Pero si uno respeta y acepta a la otra persona, hay un cese de conflictos, mientras que si yo no acepto la diferencia de la otra persona de pensar o de actuar, entonces surge un conflicto. Aparte, para la solución de conflictos es necesario siempre escuchar, tener una escucha activa, estar dispuestos a escuchar y también a comunicar, porque a veces uno cuando está molesto directamente corta la comunicación, ¿verdad? Está bien en cierto punto, porque a veces uno recapacita y piensa mejor la circunstancia, ¿verdad? Para que las emociones no influyan tanto también en su comportamiento. Pero a su vez, una vez resuelto este conflicto interno, es bueno siempre comunicarlo, ¿no? Para poder solucionar conflictos. Tal vez entre compañeros, entre hermanos, entre amigos, ¿verdad? Mira, esto es lo que no me ha gustado, esto es lo que, cuando has tomado esta actitud, me has hecho sentir de esta manera, me has ridiculizado y no se siente bien, y por ejemplo expresar, ¿no? De esa manera. Habilidades de comunicación. Tenemos el estilo pasivo, asertivo, estilo agresivo. Aquí tenemos distintos extremos, ¿verdad? Tenemos uno intermedio, tenemos dos extremos. El primero nos dice estilo pasivo.
En el estilo pasivo nosotros vemos que la persona no sabe comunicarse, no conoce sus emociones, por lo tanto no entiende tampoco las de los demás y no sabe cómo expresar sus pensamientos también, así que prefiere estar en un estilo pasivo. Mientras que el estilo agresivo, este sale de control, puede lastimar tanto a él mismo como a otras personas, porque sus emociones reaccionan por él y no él tiene el control debido sobre dichas emociones. No se comunica asertivamente, lo hace de manera agresiva y con falta de respeto. Este sería el estilo agresivo. Mientras que el estilo asertivo es una persona que se conoce, se acepta a sí misma, sabe controlar sus impulsos, sabe también cuándo debe expresarse, en qué momento expresar sus ideas, pensamientos. Asimismo, entiende las de los demás también, ¿no? Las emociones y sentimientos de los demás. Ahora, finalizando, el rol de la familia. Tenemos una imagen, la cual nos invita a la reflexión, que dice: tal vez la tarea más difícil de ser padres no es la de controlar el comportamiento de los hijos, sino controlar el propio. Actualmente hay familias que sí están implementando lo que es la inteligencia emocional en sus sistemas, ¿no? Pero esto no implica que porque en mi casa no conozcan de la inteligencia emocional, juzgarlos. No, más bien nosotros tenemos que enriquecer con estos conocimientos nuestro hogar, comunicarles acerca de la inteligencia emocional. Es decir, no es el qué decimos, sino cómo lo decimos, que a veces necesitamos controlar nuestros impulsos, pensar antes de poner nuestra lengua en funcionamiento, ser empáticos también con las circunstancias y con los sentimientos y emociones de las otras personas. Por lo tanto, nos invita también, ¿no?, a la reflexión de que no debemos juzgar a nuestros padres ni, ni ponerlos en telón de juicio, ¿no? Porque bien sabemos que no hay una escuela para padres. Tanto ellos como nosotros estamos en un proceso de constante aprendizaje. El ser humano nunca deja de aprender, siempre estamos aprendiendo. Y esta es una inteligencia que se puede aprender y puede favorecer mucho a los sistemas familiares. Muy bien, nos dice que ahora que los padres inteligentes emocionalmente aceptan las cualidades positivas y también las limitaciones de sus hijos. También reconocen a sí mismos como diferentes a los demás y que también serán capaces de darles mensajes positivos que les permitan entender las consecuencias de sus conductas y saber por qué son adecuadas o no. Porque cuando nosotros cometemos alguna infracción, es importante siempre saber el por qué, que nos den la razón, para que nosotros podamos reflexionar a partir de esa falla que hemos cometido para poder trabajar en ella. Es importante saber en qué nos equivocamos para poder trabajar. Muy bien, gracias por su atención. Cuídense mucho. Hasta una próxima clase de psicología. No olviden seguir los puntos de la tarea.